fue director de la clínica psiquiátrica y es maestro de la psiquiatría chilena. Nos ha enseñado psiquiatría con rigurosidad y con cariño. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la presentación, Juanita. El tema del que vamos a hablar hoy día es compromiso cognitivo en la depresión. Y la pregunta específica es si hay un perfil específico de las alteraciones cognitivas en estos cuadros. Primero quería decir que en la depresión hay distintos dominios sintomatológicos. Alteraciones anímicas propiamente tales, digamos, como el ánimo depresivo, la anedonia, síntomas físicos, ¿verdad?, como el enlentecimiento psicomotor y otras molestias, y el dominio cognitivo. Si uno analiza los criterios diagnósticos, vemos, por ejemplo, que el DSM-5 incluye dentro de los criterios para hacer el diagnóstico de depresión la disminución de la concentración, la capacidad de pensar o indecisión. Eso sumado al resto de los síntomas que le he mencionado. El 6E10 de los criterios diagnósticos para depresión también incluye, uno de los primeros, justamente la disminución de la atención y concentración, además, digamos, del resto de los síntomas que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. La versión más reciente, el 6E11, también incluye, dentro de la descripción de los cuadros depresivos, la presencia de síntomas cognitivos. Por otra parte, cuando uno ve los criterios que se utilizan para investigación, los Research Domain Criteria, que son los que más empleamos, incluyen también dentro de ellos el dominio de los síntomas cognitivos, además de la otra área, digamos, de los sistemas de valencia positiva, negativa, los procesos de arousal y los de procesamiento social. Acá precisamente están los Research Domain Criteria, y ustedes pueden ver, digamos, que en tercer lugar están precisamente los sistemas cognitivos. Fundamentalmente tratando de poner en relación estos dominios, ¿verdad?, sintomatológico o clínico, con alteraciones genéticas, moleculares, celulares, etc. En el año 2014 nosotros publicamos, junto con el doctor Risco y el doctor Correa y el doctor Martínez, una revisión sobre los déficits cognitivos en depresión mayor. Y revisando la literatura vemos que se mantienen básicamente los mismos conceptos, pero con algunos progresos que los voy a detallar a continuación. En primer lugar, respecto a la evaluación clínica. Una pregunta importante es si la alteración cognitiva solo es manifestación del ánimo depresivo, porque sabemos, ¿no es cierto?, que los pacientes depresivos tienen retardo psicomotor, tienen una visión negativa también de sus propias funciones, de modo que siempre ha estado presente la pregunta, ¿tiene efectivamente déficit cognitivo estos pacientes o es el enlentecimiento, ¿verdad?, y en la visión negativa de sí mismo lo que lleva a sentir estas alteraciones cognitivas? Por eso en los últimos años se ha incorporado los conceptos de hot y cold cognition para tratar de distinguir precisamente cuáles son consecuencias, ¿no es cierto?, de los síntomas depresivos o de la visión que el paciente tiene de sí mismo, por su estado de ánimo, por su enlentecimiento, y cuáles son alteraciones cognitivas específicas. La otra pregunta, si estas alteraciones se deben a alguna de las frecuentes comorbilidades de la depresión. Sabemos que la depresión se asocia con mucha frecuencia a otras patologías, como trastornos endocrinos, hipotiroidismo, por ejemplo, trastornos del sueño, enfermedades cerebrales vasculares, neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, el efecto de fármacos también, sobre todo los antidepresivos de primera generación, los tricíclicos y los IMAO, también tienen efecto anticolinérgico, por lo tanto también pueden interferir en las funciones cognitivas. Los trastornos de ansiedad, que es una comorbilidad muy frecuente también en estos pacientes, pueden producir esta sintomatología. Y otras patologías, ¿verdad? Déficit de vitamina D, etc.
Respecto a las funciones cognitivas, entendemos el funcionamiento cognitivo como un proceso complejo que requiere integrar simultáneamente múltiples dominios. Por eso hablamos también ahí de funciones ejecutivas como procesos de alto nivel que controlan y regulan a otros procesos como la percepción, la respuesta motora, la memoria, etcétera, para guiar la conducta hacia un objetivo, especialmente en situaciones nuevas, digamos, no rutinarias. Y estas funciones ejecutivas permiten responder de modo flexible a los requerimientos del ambiente. Y sabemos desde hace tiempo también que estas funciones cognitivas se asocian fundamentalmente a las regiones cerebrales prefrontales. Aquí se muestran precisamente los componentes de las funciones ejecutivas. Ustedes pueden ver cómo, digamos, está relacionado con la atención, la orientación visual, la atención sostenida, las tareas ejecutivas, en fin. Y esto permite justamente monitorizar, codificar, planificar y realizar tareas. Es como la integración de distintas funciones para una tarea práctica. Los estudios han mostrado que no hay un perfil específico de deterioro cognitivo en la depresión. Este es uno de los estudios más grandes, un metaanálisis que incluye 145 estudios, y ven que hay un deterioro significativo en todas las mediciones neuropsicológicas de la función ejecutiva en pacientes con depresión mayor si se les compara con los controles sanos. Pero no se encuentra un perfil específico de trastorno cognitivo propio del episodio activo de depresión. Esto es lo que sabíamos en el año 2013 y vamos a ver luego cómo se ha tratado de progresar más en definir mejor este perfil específico. Cuáles son los intentos que se han hecho en los últimos años. También se logró determinar que las alteraciones cognitivas no guardan relación con los demás síntomas depresivos. Por ejemplo, el deterioro cognitivo no se correlacionaría con la severidad de la depresión ni con la comorbilidad psiquiátrica. Por lo tanto, hay una disociación entre las funciones cognitivas y los síntomas psicopatológicos de la depresión. Los factores propios de la psicopatología de la depresión, que son las más evidentes para el clínico, varían en intensidad a lo largo del cuadro, pero de una manera independiente a los factores cognitivos. Es lo que se ha llamado la disociación, es decir, las fluctuaciones anímicas clínicas no guardan relación directa con las alteraciones cognitivas en los pacientes. Y además, algunas de estas perturbaciones cognitivas permanecen cuando ya los síntomas de la depresión han desaparecido. Además, los estudios muestran que estas alteraciones cognitivas pueden estar presentes ya en el primer episodio depresivo y las alteraciones cognitivas se presentan precozmente en el curso de la depresión. Por ejemplo, velocidad psicomotora, atención, aprendizaje visual, memoria y función ejecutiva están reducidas de manera significativa en los pacientes con un primer episodio depresivo si se le compara con los controles sanos. Por eso se ha planteado que podrían ser marcadores de rasgo para un primer episodio depresivo. Y eso es interesante, digamos, este enfoque, porque podrían tomarse estrategias o adoptarse estrategias para prevenir la aparición de estos primeros síntomas o los primeros episodios depresivos. Por ejemplo, si se podría hacer rehabilitación cognitiva o tratamiento, ¿no es cierto?, de mejoría cognitiva ya en estas etapas. Porque sabemos que las alteraciones cognitivas se asocian a un mayor riesgo de recaída y a una mayor alteración en el funcionamiento habitual del paciente. Sabemos también que las alteraciones cognitivas persisten durante la remisión. Aunque los tratamientos con antidepresivos pueden lograr una mejoría y muchas veces la eliminación de los síntomas clásicos para cumplir el diagnóstico de depresión, esta mejoría es insatisfactoria, porque estos síntomas persisten durante la remisión y pueden impedir que el paciente recupere el funcionamiento social premórbido. Es una cosa distinta, digamos, estar sin síntomas depresivos y otro recuperar el funcionamiento normal previo. Se ha visto que los déficits cognitivos están presentes en pacientes depresivos eutímicos, según cómo utilizamos esta terminología. Por lo tanto, es necesario desarrollar estrategias dirigidas específicamente a mejorar esta disfunción cognitiva en la depresión.
Por eso se ha planteado también que estas alteraciones cognitivas podrían ser un rasgo genético predisponente, porque una serie de estudios muestra que hay déficits cognitivos en familiares sanos de primer grado de pacientes con depresión unipolar. Y uno de los estudios más importantes es uno que se realizó en Dinamarca, en que se compararon gemelos sanos con un cogemelo con antecedentes de trastorno unipolar, y mostraron que estos gemelos sanos tenían un menor rendimiento en todas las medidas de función cognitiva: atención selectiva sostenida, función ejecutiva, procesamiento del lenguaje, memoria de trabajo y episódica. Por lo tanto, estas anomalías cognitivas podrían estar presentes antes de la aparición del trastorno unipolar. A propósito, este estudio quizás es el más importante, pero en los últimos años también se ha cuestionado, digamos, si uno podía llegar a la conclusión de que es un rasgo genético predisponente. Por lo siguiente, porque estos gemelos se criaron también en el mismo ambiente, y sabemos hoy día que la depresión está muy asociada a vulnerabilidad genética y también a factores ambientales, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo. Y como estuvieron, digamos, en la misma familia, quizás pudieron estar sometidos a los mismos factores, ¿no es cierto?, ambientales que predisponen a la depresión. Entonces, ¿qué manera habría de poder distinguir esto? Tendría que ser un estudio, ¿no es cierto?, de gemelos, pero criados en ambientes distintos, o sea, estudios de adopción, etcétera, que se están intentando realizar ahora, pero requieren sin duda muestras, digamos, más grandes y son bastante difíciles de realizar. Pero por ahí va la investigación, digamos, para definir de manera ya definitiva si estos son un rasgo genético predisponente, digamos, que se manifiesta estas alteraciones precozmente antes de que aparezca la depresión. Y este es el perfil temporal de las alteraciones cognitivas en depresión, que es el que se planteaba. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, un episodio depresivo, luego viene la remisión, las distintas recaídas o nuevos episodios, y cómo las alteraciones cognitivas, ¿no es cierto?, preceden al primer episodio y luego se mantienen pese a la remisión o a la reducción de los síntomas. ¿Cuáles son los progresos más recientes al estudiar las alteraciones cognitivas en la depresión mayor? Tenemos lo siguiente. La perspectiva actual se plantea lo siguiente, que son estas alteraciones un problema importante y que se asocian a dificultad en el funcionamiento ocupacional, social e interpersonal. Es decir, siguen siendo, digamos, un problema muy relevante para tener que abordar desde el punto de vista clínico. Se asocian a una calidad de vida significativamente menor. Todos los estudios, digamos, siguen afirmando esto, que persisten durante la remisión y que empeoran con los episodios repetidos y a mayor edad. Pero las causas y consecuencias de esto, que es lo que discutíamos antes también, siguen siendo motivo de debate. Y son tres las hipótesis que se han planteado y que se siguen discutiendo. Uno, que serían un estado, es decir, que estaría relacionado con la sintomatología depresiva, serían secundarios a eso, digamos, o residuo de lo depresivo. Lo otro sería un rasgo, ¿verdad? O sea, que vendría, digamos, de antes, digamos, que predispondría a la depresión. O lo otro es una cicatriz o una escara, digamos, que la depresión deja esas alteraciones, ¿no es cierto?, como un resultado a largo plazo. Estas son las hipótesis cognitivas en depresión que todavía se siguen discutiendo. La hipótesis de estado. Dice que los déficits cognitivos serían causados por los síntomas depresivos. Entonces, lo esperable ahí es que debieran normalizarse paralelamente con la reducción de los síntomas depresivos. Pero eso es cuestionable porque uno se ve en muchos pacientes en que los síntomas depresivos desaparecen, pero persisten aún las alteraciones cognitivas. Entonces ahí la discusión es, a lo mejor todavía, digamos, hay síntomas depresivos leves que no detectamos clínicamente, digamos, y que están asociados a estas alteraciones. La otra es la hipótesis de la cicatriz, en que dice que la depresión, por ser un cuadro neurotóxico, va produciendo alteraciones cognitivas irreversibles. Y de hecho, esto es lo que se ha asociado también con el riesgo de demencia. Sabemos que los pacientes con muchos episodios depresivos tienen también mayor riesgo de desarrollar problemas cognitivos de demencia en el futuro. Y la otra es la hipótesis del rasgo, que decía, que existiría una vulnerabilidad neurocognitiva previa a los síntomas depresivos,
Esta contribuiría al riesgo de deprimirse y persistiría en la remisión, siendo un riesgo de recaídas. Tal como le mencionaba, está asociada la depresión a factores genéticos y trauma en la infancia, que es lo que habría que determinar mejor cuánto intervienen estos dos factores para la producción de estas alteraciones cognitivas. Y esta es la visión actual. Ustedes, digamos, es una modificación del gráfico que les mostré anteriormente, en donde están las tres hipótesis. La de estado, en que esto irían las alteraciones cognitivas paralelamente con la sintomatología depresiva, pero manteniéndose, digamos, aunque el resto de los síntomas llegue a lo que llamamos eutimia o normalidad. La segunda, ¿verdad?, la de la cicatriz, digamos, en que va dejando, ¿no es cierto?, esta secuela, los episodios depresivos, y que va aumentando con más episodios. Y la tercera, digamos, de rasgo, que esto precedería la aparición ya de los primeros episodios depresivos. Una de las dificultades que ha habido para avanzar en la investigación en esta área es el concepto teórico de funcionamiento cognitivo, porque se señala que hay una falta de consenso respecto a definir y emplear el término en la literatura, y esto dificultaría la interpretación de los resultados de los distintos estudios. Este es un concepto que incluye varios subconceptos o dominios, y cada dominio a su vez tiene aspectos específicos, que sería importante, digamos, también separarlo y distinguirlo, porque puede haber alteraciones que sean algunos de estos dominios en distintos subgrupos. Los estudios que no distinguen estos dominios pueden no detectar diferencia entre grupos de pacientes en general. Los dominios que se han planteado como que debieran estudiarse más específicamente son memoria, funciones ejecutivas y atención. Y aquí mostramos efectivamente cuál sería la perspectiva actual al respecto. Cuando hablamos de funcionamiento cognitivo, debiéramos separar en estos dominios de memoria, la función ejecutiva y la atención. Pero cada una de estos además tiene distintos aspectos que lo ideal en la investigación sería explorarlos, ¿cierto?, individualmente. Por ejemplo, memoria verbal, visual, aprendizaje, de corto y de largo plazo, de reconocimiento, etc. La función ejecutiva, con todas las áreas que incluye, digamos, ¿verdad?, de planificación, monitorización, flexibilidad, inhibición, perseveración, etc., resolución de problemas, o memoria de trabajo. Y la atención, con concentración, foco, vigilancia, automatismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea, digamos, es que las investigaciones a futuro se centren en determinar con distintas escalas subdominios o aspectos, digamos, más específicos de estas funciones cognitivas. Los estudios más recientes respecto a los perfiles neurocognitivos en depresión muestran que el perfil neurocognitivo en atención y memoria son los menos claros. En cambio, algunos aspectos específicos de las funciones ejecutivas, como inhibición, por ejemplo, tendrían más un perfil de rasgo y contribuirían a la vulnerabilidad y a las recaídas. En cambio, otros aspectos, como la velocidad de procesamiento, se explicarían mejor como resultado del efecto cicatriz. Y el perfil neurocognitivo relacionado al estado es más evidente en el primer episodio, ¿verdad?, lo que apoyaría también la idea de la cicatriz relacionado al número de duración de los episodios depresivos. Ahora también ustedes pueden ver, digamos, cómo estas tres hipótesis pueden, digamos, también coexistir, digamos, no son necesariamente excluyentes unas de las otras. Y también es una cosa que se ha planteado. ¿Cuál es el impacto de los déficits cognitivos en los pacientes? Los estudios más recientes también muestran cómo muchos pacientes con historia de depresión tienen dificultades cognitivas en la vida diaria, organizar actividades, mantener la atención en las conversaciones, se distraen con más facilidad, y todo esto produce una situación de estrés y de insatisfacción en su vida. Claramente, digamos, hay una disminución de la calidad de vida en los pacientes que presentan esta sintomatología. Ahora, cuando se comparan los autorreportes con los test específicos aplicados a los pacientes, se ve que los autorreportes señalan más alteraciones cognitivas, y ahí se supone que está influyendo el sesgo negativo que da el ánimo depresivo o los síntomas depresivos residuales.
Y esto llevaría también a una representación negativa de sí mismo y también al efecto de rumiación que se ve en los pacientes depresivos. Se ha visto también que los déficits cognitivos autorreportados son predictores de recaídas. ¿Cuáles son las líneas de investigación que se están planteando a futuro? Tal como les decía, en primer lugar, focalizarse en aspectos específicos. Por ejemplo, inhibición en la función ejecutiva, para conocer mejor el rol y el origen de los perfiles neurocognitivos en la depresión. Otra estrategia es focalizarse en subgrupos de depresión, diferenciados por edad, comienzo, duración y número de episodios, etc. Porque todos tenemos claro, digamos, que cuando hablamos de depresión estamos hablando de un grupo heterogéneo. Probablemente tenemos distintos subtipos de pacientes que incluimos dentro del síndrome que llamamos depresión mayor. Pero a medida que avancemos, probablemente podemos ver que hay distintos mecanismos etiopatogénicos que llevan a este síndrome y ahí podemos distinguirlos mejor. Otra estrategia es focalizarse en posibles orígenes al comienzo de la depresión. Por ejemplo, separar los factores hereditarios de los eventos vitales. Tal como les decía, esa es la estrategia que se ha planteado para los estudios en gemelos, ¿verdad? Ver, digamos, si están en ambientes distintos, mantienen también esto como rasgo, digamos, estas alteraciones cognitivas. Y también se ha planteado que probablemente haya subgrupos de pacientes con perfiles neurocognitivos que sean más propensos a desarrollar síntomas cognitivos residuales. La importancia de estas líneas es que podría orientar a nuevos tratamientos y a prevenir recaídas y también trastornos neurodegenerativos a futuro, que sabemos que tienen mayor riesgo estos pacientes a medida que tienen más recaídas. Respecto a los dominios cognitivos, tal como les decía, estos dominios hot y cold, digamos, son los que se han ido estudiando más en el último tiempo y se han empleado distintas baterías. Este estudio empleó una batería llamada Emoticon en pacientes depresivos no tratados y los comparó con controles sanos. Y se evaluó la hot cognition, ¿verdad?, la que está más vinculada al estado anímico, y la cold cognition, digamos, que no están vinculados a lo anímico, en ambas poblaciones. Y este estudio encontraron 3 perfiles cognitivos. Un grupo de ellos predominaban las alteraciones cognitivas hot, o sea, asociadas a lo anímico. Otro grupo tenía predominio de alteraciones cognitivas cold, o sea, no relacionado a lo anímico. Y otro grupo tenía una alteración cognitiva global que incluía ambas subgrupos. Y se ha planteado que establecer estos perfiles cognitivos podría orientar los tratamientos, sin duda. Acá se ven los estudios, la comparación, ¿no es cierto?, de los subgrupos con la población normal. Se ven hot cognition, quería señalar fundamentalmente abajo a la izquierda, ¿verdad?, cómo los pacientes con alteraciones cognitivas tienen mayores sentimientos de culpa y vergüenza, por ejemplo, que podrían influir mucho en la autoapreciación de su funcionamiento cognitivo, ¿verdad? En cambio, los que tienen alterada la cold cognition, que no está tan asociado a los síntomas depresivos o al ánimo depresivo, tienen claramente disminución, ¿no es cierto?, alteraciones en la memoria verbal, en la memoria de trabajo y también mayor tiempo de reacción frente a las distintas tareas. Y acá se muestran los perfiles de los 3 subgrupos, los que tienen hot, cold y alteración neurocognitiva global. Ustedes pueden ver ahí, digamos, los distintos subgrupos, ¿verdad?, como se han planteado para poder investigar, digamos, una propuesta, es seguir investigando estos subgrupos específicos. Respecto a estas funciones ejecutivas, se han investigado también las áreas cerebrales involucradas. Los dominios hot estarían relacionados con la recompensa y lo afectivo. Los cold, tal como decíamos, serían puramente cognitivos. Las funciones ejecutivas, tal como hemos mencionado, se han clásicamente asociado a la corteza prefrontal. Entonces, el modelo propuesto es que las funciones ejecutivas cold estarían asociadas a la corteza prefrontal lateral y cingulado anterior dorsal, pero las hot a la corteza prefrontal orbitomedial, la corteza cingulada anterior ventral y la cingulada posterior. Acá se muestran las áreas cerebrales involucradas, las cold están en azul
más en rojo están las HOT, ¿verdad? Aquí los circuitos, digamos, las áreas, digamos, la interconexión entre estas distintas áreas que en alguna medida se superponen, pero pueden orientar hacia áreas distintas. Y en base a todos estos estudios se ha planteado que debieran distinguirse estos niveles, las funciones ejecutivas COLT a la izquierda, HOT a la derecha, relacionados a algunos dominios, ¿no es cierto?, más específicos, a ciertas tareas, ¿cierto?, que se pueden evaluar con test específicos. Luego, digamos, las áreas con las cuales están relacionadas, tanto las áreas corticales y subcorticales. Ustedes pueden ver cómo las COLT, digamos, están más relacionados a áreas corticales en general, más que áreas subcorticales, y a la inversa ocurren las funciones HOT, en que hay más áreas subcorticales involucradas que corticales. Y también ahí el tipo, digamos, de alteraciones o manifestaciones, digamos, que dependerían de esto, ¿verdad? Tal como se llaman las COL puramente de tipo cognitiva, en cambio las HOT fundamentalmente de tipo emocional. ¿Cuáles serían los mecanismos que llevarían a esta alteración cognitiva en depresión? Los últimos estudios señalan que, tal como sabemos respecto a la etiopatogenia de los cuadros depresivos, confluirían factores como estrés oxidativo, inflamación y alteración de la neuroplasticidad. Cuando uno revisa la hipótesis neuroquímica o neurobiológica de la depresión, ustedes han visto cómo han ido evolucionando y cada vez se está poniendo más el acento en los fenómenos oxidativos e inflamatorios y también en la alteración de la neuroplasticidad como elementos fundamentales de los cuadros depresivos, más que en la monoamina, que fue la hipótesis tradicional que prevaleció durante mucho tiempo. También se ha planteado la desregulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y su efecto en el hipocampo, porque sabemos que el estrés oxidativo, por ejemplo, más la alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, produce atrofia en regiones hipocámpicas del hipocampo. Y también esto produciría, pero de manera secundaria, la alteración de las funciones monoaminérgicas, que es lo que más se ha asociado clásicamente con la depresión y lo que llevó, digamos, también a desarrollar tratamiento para la depresión, corrigiendo o modificando los niveles de monoamina. Otro mecanismo es el depósito de beta-amiloide, que se ve también en depresiones de inicio tardío. Esto refiriendo cómo aquellas depresiones que aparecen más tardíamente tienen más riesgo de conducir a demencia. Y aquí habría otro mecanismo, digamos, que se asocia. La depresión de inicio, los depósitos de beta-amiloide y también la isquemia cerebral. Acá está graficado eso, como los factores que sabemos que predisponen a la depresión, como son el estrés crónico, la predisposición genética, llevarían a este estrés oxidativo, a la reducción de la funcionalidad de las monoaminas, a la hipercortisolemia, esto como reduciría la neuroplasticidad, el daño hipocampo, la atrofia en corteza prefrontal, las alteraciones cognitivas. Y al lado derecho se ve como en personas mayores también influirían estos factores como el beta-amiloide o la isquemia cerebral, que llevaría a la neurodegeneración también. Acá también se muestra cómo el estrés psicológico, por una parte el estrés oxidativo, ¿no es cierto?, disminuye la expresión de factores neurotróficos derivados del cerebro, BDNF, eso lleva a atrofia, ¿no es cierto?, en las neuronas, pero también, digamos, en la alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y aumento de corticoides, lleva también a lo mismo, ¿no es cierto?, y eso altera el feedback negativo, digamos, del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y aquí se comparan los mecanismos etiopatogénicos en la depresión en personas jóvenes y en personas mayores. Ustedes ven que hay una serie de mecanismos que se supone que son comunes, como la vulnerabilidad genética, los factores psicosociales influirían más en la depresión en los jóvenes, el estrés oxidativo, por ejemplo, explicaría, digamos, estaría presente en los dos tipos de depresión, igual que la inflamación, la alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, la anormalidad monoaminérgica, pero en los pacientes mayores también influiría
la presencia de beta-amiloide o la acumulación de beta-amiloide y la isquemia cerebral. Bien. Conclusiones. Los déficits cognitivos son muy frecuentes en la depresión mayor, parecen representar una dimensión nuclear de la psicopatología. Son déficits consistentes, poco específicos, pero clínicamente significativos, y están presentes incluso luego de la remisión sintomática de la depresión y durante lo que consideramos la eutimia. Pueden interferir de modo importante en el funcionamiento habitual del paciente, empeorando su calidad de vida. Pueden preceder el comienzo de la sintomatología depresiva y en algunos casos pueden ser un marcador de rasgo genético. Las causas siguen siendo motivo de debate, tal como le decía, el estado, cicatriz o rasgo. Y los estudios actuales se están enfocando en áreas más específicas del funcionamiento cognitivo con el fin de distinguir subgrupos de pacientes. Esto es importante porque permitiría desarrollar intervenciones terapéuticas más específicas. Y termino con esta imagen de Dalí, digamos, la persistencia de la memoria, que creo que refleja también estas funciones cognitivas. Muchas gracias por la atención.